Un gusto saludarles, jóvenes estudiantes. A mí es un agrado pues que estén aquí en este momento compartiendo estos minutos de conocimiento acerca pues de las leyes de los gases y sobre lo que es la ley de Boyle y Mariotte. Esto correspondiente al proyecto número 6 en la asignatura, pues vuelvo y repito, de química. Para el siguiente tema vamos a plantear la destreza, en el cual nos está enfocando que vamos a examinar las leyes que rigen el comportamiento de los gases desde el análisis experimental y la interpretación de resultados para reconocer los procesos físicos que ocurren en la cotidianidad. Para ello es importante recalcar lo siguiente. 1. ¿Qué nos está diciendo justamente la pregunta número 1? ¿Cuáles son las unidades de volumen? Entonces, como hemos venido estudiando los diferentes tipos de unidades, en primer lugar tenemos en este caso los litros, tenemos los pies cúbicos, las onzas líquidas, los centímetros cúbicos, que esto es igual a mililitros, ¿sí? También tenemos los barriles, que son unidades en este caso un poco más grandes, los metros cúbicos, los galones, y tenemos también acá lo que son las pintas y también lo que son las pulgadas cúbicas, ¿ya? Entonces tenemos también acá en la pregunta número 2, ¿cuáles son los tipos de temperatura? Como todos sabemos y conocemos, tenemos lo que son los grados Fahrenheit, los grados centígrados, los grados Reaumur, ¿sí? Los grados Rankine y por último los grados Kelvin. ¿Ya? En nuestro medio hemos trabajado muchísimo con los grados centígrados, ¿ya? Pero ustedes se van a encontrar con un sinnúmero de temperaturas que ustedes deben de convertir para llegar a una temperatura ideal, ¿ya? También tenemos la pregunta número 3, que dice, ¿cuáles son las unidades de presión? Yo a ustedes ya les enfoqué justamente esta tabla. Imagino que cada uno de ustedes tiene esta imagen en sus dispositivos, en el cual decimos que las unidades de presión son atmósferas, tenemos milímetros de mercurio, pascales, ¿sí? Tenemos torricelis, tenemos también acá libras sobre pulgadas al cuadrado, ¿ya? Tenemos las unidades absolutas en inglés, pound, square, inch, absolute, que es justamente una unidad absoluta en inglés, ¿ya? Entonces espero que cada una de estas unidades, tanto de temperatura como de presión y volumen, sean analizadas y posteriormente pues utilizadas en los diferentes ejercicios. Muy bien. Para ello vamos a ver en este caso pues lo que son las leyes de los gases. Se puede decir que el comportamiento de los gases frente a las variaciones de presión y temperatura fue objeto de estudio de diversos científicos en el siglo XVII, ¿no? Pues prácticamente pues así surgieron las leyes de los gases. La justificación de estas leyes mediante el modelo cinético molecular pues contribuyó al conocimiento de la estructura corpuscular de la materia. Como ya se analizó anteriormente, dijimos que Torricellis, quien se encargó en este caso pues, del estudio de las presiones, ¿sí? Indicaba que en este caso pues, los gases bajo temperatura, bajo cero, las moléculas no tienden a moverse, ¿no? Entonces, he ahí, en este caso, pues que es un principio para que se analice y se estudie justamente las leyes de los gases. La teoría pues de Boyle y Mariotte
¿sí? En el siglo XVII, ¿no? En este caso, pues estuvo unido a un científico francés llamado Edmond Mariotte, ¿sí? Entonces Boyle con Edmond Mariotte estudiaron pues las variaciones que experimentaba la presión de un gas, manteniendo la temperatura constante, ¿ya? Y modificando el volumen del recipiente que lo contenía. Entonces, lo que nos quiere decir es que la teoría de Boyle-Mariotte, la temperatura es constante, ¿sí? Se mantiene constante, pero el volumen y la presión tienden a variar, en este caso, en los diferentes procesos químicos, ¿no? Bien, vamos a plantear en este caso, pues, un ejercicio para poder despejar, en este caso, pues, la incógnita de lo que habla Boyle-Mariotte, ¿no? Bien, como ustedes están viendo en la parte derecha, tenemos aquí un ejemplo donde se evidencia cómo es la presión, ¿sí? La presión que ejerce en este caso, pues, eh, este recipiente. Lo que han hecho aquí es que esta botella ha sido cortada por la mitad, ¿sí? Y la parte superior, ¿sí? ha sido utilizada, y en este caso han utilizado también un globo en la parte superior, ¿sí? Pero ¿qué podemos ver aquí? Que cuando esta botella plástica es sumergida en un volumen de agua, ¿sí? Entonces el globo que estaba caído, ¿sí? Que estaba hacia abajo, tendió a elevarse, ¿sí? Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque la presión, en este caso, ¿sí? aumenta, ¿sí? Aumenta la presión y en este caso, pues el volumen se reduce, manteniendo una temperatura constante. Este experimento casero, pues, habla de la teoría de Boyle y Mariotte. Muy bien. Para ello he planteado el siguiente ejemplo. Bueno, he planteado dos ejemplos. Vamos a ver el primero. Espero que por favor presten atención y más que todo pues utilicen sus calculadoras para que puedan llevar pues de la mano este procedimiento. Bien, dice lo siguiente. Un recipiente contiene 0.6 metros cúbicos. Recordando que a ustedes en la primera lámina yo les explicaba que era metros cúbicos, ¿sí? Entonces, metros cúbicos es una unidad de volumen, ¿ya? Dice, un recipiente contiene 0.6 metros cúbicos de un gas a 5 atmósferas. Cuando hablamos de atmósferas nos estamos refiriendo directamente a lo que es presión. Entonces vamos colocando en los datos, si ustedes se dan cuenta, en la parte inferior vemos los datos. Entonces vamos colocando que el volumen 1 viene siendo 0.6 metros cúbicos. Lo tenemos aquí, ¿ya? Luego nos está diciendo 5 atmósferas. Entonces vamos colocando aquí en la presión número 1, 5 atmósferas. Luego dice, calculemos el volumen. ¿Qué volumen ustedes van a calcular? Van a calcular el volumen número 2. ¿Por qué? Porque el volumen número 1 ustedes ya lo tienen, ¿sí? Que es 0.6 metros cúbicos. Entonces, acá tenemos la presión número 2, ¿sí? Que nos está diciendo. Calculemos el volumen que ocupará el gas si aumenta la presión a 6 atmósferas. Entonces tenemos aquí la presión número 2. Entonces, la presión número 2 es la que vamos en este caso pues a colocar aquí, ¿no? Sería 6 atmósferas. Y dice sin variar la temperatura. Entonces la temperatura se mantiene constante. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el volumen 2 es el que nos falta en este caso pues saber y conocer. Por lo tanto, tenemos aquí una ecuación en el cual se evidencia lo que es el volumen 2. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Vamos a despejar este volumen número 2, ¿ya? ¿Por qué? Pues es lo que nos está pidiendo. Entonces decimos, volumen 2, miren aquí, entonces miren, tenemos que voltearlo hacia el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque siempre la incógnita que vamos a buscar
se la coloca en el lado izquierdo, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esta fórmula? La voy a leer. Presión 1 por volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Lo que tenemos que hacer para despejar el volumen 2 es voltear la fórmula. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Y digo, presión 2, ¿sí?, por el volumen 2 es igual, ¿sí?, a la presión 1 por el volumen 1. Entonces, por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, hemos volteado aquí el volumen 2. Por lo tanto, decimos, si tenemos aquí el volumen 2, ¿ya? Entonces decimos, volumen 2 es igual a la presión 1 por el volumen 1. Como aquí está multiplicando, entonces la presión 2 va a pasar a dividir. Entonces decimos sobre presión 2. Entonces hemos despejado ya el volumen 2 y lo que tenemos que hacer a continuación es reemplazar los datos y decimos volumen 2 es igual. La presión 1 nos está diciendo acá claramente que es 5 atmósferas. 5 atmósferas por el volumen 1, que es 0.6 metros cúbicos. 0.6 metros cúbicos sobre la presión 2. ¿Ya? Entonces, sobre la presión 2, que es 6 atmósferas. ¿Ya? Y esto es un proceso sencillo que ustedes lo pueden hacer en la calculadora y decimos volumen 2 es igual. Lo que tenemos que hacer aquí es lo siguiente: multiplicar 5, ¿sí?, 5 por 0.6 y dividirlo para 6. Esto es igual directamente a 0,5, ¿sí?, 0,5 metros cúbicos. Nos queda en metros cúbicos porque al eliminar atmósferas con atmósferas nos queda justamente esta unidad de volumen. Muy bien, este es el ejemplo número 1. Vamos al ejemplo número 2 y nos dice lo siguiente. En un recipiente que contiene 2 metros cúbicos, si ustedes se dan cuenta, aquí en este caso el volumen 1 es 2 metros cúbicos. ¿Ya? Luego dice, de un gas a 6.2 por 10 a la sexta pascales. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que la presión número 1 es 6.2 por 10 a la sexta pascales. Muy bien. Entonces, a continuación dice, calculemos el volumen que ocupará el gas si aumenta la presión a 5.3 por 10 a la séptima pascales. Aquí tenemos dos datos. Calculemos el volumen. Vamos a calcular el volumen 2. Y a continuación nos dice que la presión 2 es de 5.3, ¿sí?, por 10 a la séptima pascales. Entonces, la presión 2, esto es igual a 5.3 por 10 a la séptima pascales. ¿Ya? Muy bien, entonces dice a una temperatura de 314 grados Kelvin. Entonces, temperatura es de 314 grados Kelvin. Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, aquí aparece una temperatura, pero en la fórmula no está reflejado ese dato. Entonces, como ustedes ya saben despejar esta fórmula, lo que tenemos que hacer otra vez es hallar el volumen 2. Entonces, la fórmula está en el lado derecho. Por lo tanto, tenemos que voltear la fórmula
¿sí?, hacia el lado izquierdo, dejando a un lado lo que es el volumen 2. Y por lo tanto nos va a quedar de la siguiente manera. Presión 2 por el volumen 2, esto es igual a la presión 1 por el volumen 1. Si ustedes se dan cuenta, lo que he hecho es voltear la fórmula, ¿sí? Esto aquí y lo de que está acá al otro lado. ¿Por qué hice eso? Porque voy a despejar el volumen 2, ¿sí? Este voy a despejar. Y por lo tanto, como ya les dije, volumen 2, esto es igual a la presión 1, ¿ya?, por el volumen 1 dividido, vuelvo y repito, como está multiplicando aquí, ¿sí?, la presión 2 con el volumen 2, entonces la presión 2 baja, ¿sí?, en el denominador sobre la presión 2. Y por lo tanto vamos a reemplazar los datos y decimos volumen 2 es igual a la presión 1, entonces la presión 1 es 6.2 por 10 a la sexta pascales. ¿Ya? Esto va a ser multiplicado, recuerden que el punto es multiplicación, ¿ya?, por el volumen 1, que es 2 metros cúbicos, que es justamente el que está aquí, ¿ya?, sobre la presión 2, en este caso, pues que es 5.3 por 10 a la séptima pascales. Muy bien, entonces ya tenemos aquí una operación. Pueden ustedes utilizar su calculadora para poder realizar este ejercicio. Entonces vamos simplificando lo que se repite, pascales con pascales, y me queda el volumen en metros cúbicos. Entonces lo que ustedes tienen que hacer en su calculadora es multiplicar lo siguiente: 6.2 por 10 a la sexta, ¿sí?, en exponente, por 2 metros cúbicos, dividido para 5.3 por 10 a la séptima pascales. ¿Sí? Repito, lo que está arriba ustedes van a multiplicarlo y luego lo van a dividir para 5.3 por 10 a la séptima. Esto justamente pues les da una cantidad de 0.23, ¿sí?, metros cúbicos. ¿Ya? Muy bien. Recordando que esto en matemáticas se lo conoce como exponente, ¿no?, notación científica. Ustedes saben muy bien que esta cantidad que está aquí, la que es la presión 1, ¿sí?, cuando es el exponente es positivo, los ceros van hacia la derecha. Cuando el exponente es negativo, los ceros van hacia la izquierda. Por lo tanto, esta cantidad que está aquí, 6.2 por 10 a la sexta, es igual. Entonces digo yo, 62, se rompe la coma y contamos los ceros. Si nos está diciendo 6, entonces colocamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Esto que está aquí, vamos a ponerlo con rojo, esto que está aquí es igual a esto. ¿Ya? Acá abajo, 5.3 por 10 a la séptima, entonces esto que está aquí es igual a lo que voy a colocar a continuación para que ustedes puedan también realizarlo con ese proceso, y va a salir lo mismo, ¿no? Entonces 53, se rompe la coma y contamos los ceros que van hacia la derecha, ¿no? Son 7 ceros, por lo tanto 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces arriba es la cantidad de 62 millones y acá abajo la cantidad es de 530 millones. Entonces en su calculadora ustedes pueden hacer lo siguiente: 62 millones por 2 dividido para 530 millones. Al momento que ustedes tengan esa operación, ¿sí?,
ponen igual y automáticamente pues les va a dar la misma cantidad, que es 0.23. Bien, entonces a continuación pues les dejo aquí las actividades para que puedan realizarlas en unos minutos que queden en este momento, para que ustedes tengan listas sus actividades para el portafolio, ¿sí?, correspondiente al proyecto número 6. ¿Sí? Entonces es muy importante que ustedes en este caso pues realicen en este momento las actividades, ¿sí?, y archiven en su portafolio. Estas actividades ustedes las van a encontrar en la página 119 del texto de química de segundo bachillerato, ¿sí?, del Mineduc. Entonces he planteado aquí pues dos ejercicios, ¿sí? Estos ustedes tienen que hacerlo ustedes, ¿sí?, con su calculadora, con lápiz, borrador, con todo lo que ustedes tengan a su alcance para poder desarrollar de una forma correcta, ¿no? Entonces la fórmula que van a utilizar en estos dos ejercicios son los que ya mencioné anteriormente. Entonces eso ha sido todo pues la clase del día de hoy, jóvenes estudiantes. Espero que les haya servido, ¿sí? Entonces nos veremos en una próxima oportunidad. No se olviden por favor de enviar las actividades de forma oportuna. Tienen ustedes mi número de contacto, entonces en este caso pues no duden en enviar lo más pronto posible para poder calificar esas actividades. ¿Sí? Muchas gracias a todos ustedes, cuídense mucho, ¿sí? Hasta luego.